Bueno, pues vamos a ver qué compartir. Pues estamos en la semana, en la 30ª semana, en la semana 30 del tiempo ordinario. La última semana del tiempo ordinario termina con la fiesta, con la solemnidad de Cristo Rey. Y a partir de ese momento, la Iglesia empieza a prepararse para celebrar la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿La Biblia es útil para el siglo XXI? ¿La Biblia es útil para los hombres del siglo XXI? Decir la Biblia es decir Dios. Y decir Dios es decir amor, paz, felicidad, libertad, verdadera libertad, verdadera paz, verdadera libertad, verdadera felicidad. ¿Sigue siendo útil la Biblia en nuestros días, en nuestro siglo XXI? ¿Por qué? ¿Para qué? Hacer esta pregunta si la Biblia sigue siendo útil para el siglo XXI es lo mismo que decir que si Dios sigue siendo útil para los hombres del siglo XXI. Pues yo tengo que responder a esto que no solamente sigue siendo útil para los hombres del siglo XXI y para todos los siglos, para los 21 siglos que ya han pasado y para todos los que vengan después. La Biblia es hablar de Dios, y Dios no solamente es útil, sino que Dios es totalmente necesario para los hombres de todas las edades, para los hombres de todos los siglos. ¿Y por qué sigue siendo útil y más aún absolutamente necesario? Hombre, es útil y necesario por ejemplo, si no existieran los líquidos, pues entonces los vasos serían inútiles, porque los vasos existen porque existe el agua, o existen las bebidas, o existe el vino, ¿no? Entonces, porque existe el agua y cualquier tipo de bebida, porque existe el agua, pues existen los vasos, las tazas, ¿no? Cualquier cosa de eso. Entonces, cuando decimos si es útil o es necesario, depende. Si a mí no me importa, si yo no quiero saber si yo no quiero experimentar, si no quiero saborear, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe la verdadera libertad? ¿A qué sabe la verdadera felicidad? ¿A qué sabe la verdadera paz? Si yo no estoy interesado, o si alguien no está interesado en experimentar qué es la verdadera libertad, qué es la verdadera felicidad,
pues lógicamente, pues para esa persona, pues Dios no tiene utilidad, no tiene necesidad. Ahora, para todas las personas que sientan que este mundo, que nada de este mundo las puede llenar el corazón. Cuando una persona en este mundo ha llegado a pasar por todo tipo de circunstancias, ha llegado a pasar por todo tipo de trabajo, ha llegado a experimentar todo tipo de sufrimiento e incluso todo tipo de placer, de alegría, pero sigue experimentando que su corazón quiere más, necesita de más, que toda esa paz, que toda esa felicidad que ha experimentado hasta ahora no le llena el corazón, no le llena el corazón. Entonces, cuando una persona ha experimentado de todo, incluso ha llegado a ser rico y tiene un montón de dinero, pero se da cuenta de que no, que su corazón, por mucho dinero que tenga, su corazón está insatisfecho. Su corazón está como vacío. Su corazón siente hambre, siente sed de algo más, de algo más, de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues solamente hay una respuesta. Ese algo más es Dios. Porque Dios es la vida. Dios es vida. Dios es paz. Dios es felicidad. Dios es la eterna felicidad. Dios es la eterna paz. Dios es... Todo lo que tú puedas pensar, eso es Dios, pero en grado infinito y además eterno. Todo lo que encontramos aquí en este mundo, de cualquier tipo, de cualquier cosa que hablemos, todo tiene el sello, la marca, la etiqueta de temporal, de finito, de imperfecto. Y la perfección, lo infinito, lo eterno, solamente es Dios. ¿Dónde encontramos el amor infinito, la paz infinita, la felicidad infinita? ¿Dónde lo encontramos? Solamente en Dios, porque Dios es la paz infinita, el amor infinito, la libertad, la verdadera libertad. Entonces, si damos la oportunidad a Dios, si dejamos que Dios entre en nuestros corazones, si dejamos que Dios entre en nuestras vidas, entonces nos daremos cuenta que lo que yo estoy diciendo ahora no es un mito, no es un mito. No es como lo llamaban el opio del pueblo. No es el opio del pueblo. No es el opio del pueblo. No es una mentira para engañar a la gente. Es la pura verdad. Dejemos entrar a Dios, a Jesucristo. Dejemos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, abra nuestras mentes, abra nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios
nos abra todos los sentidos. Y entonces podremos experimentar que efectivamente, que Dios es lo que realmente nuestro corazón necesita. Dios no me ama a mí. No soy yo el que tengo que amar a Dios para luego decidir Dios si quiere o no quiere amarme a mí. Es totalmente al contrario. No soy yo el que... Bueno, pues vamos a seguir. Pues decía que no somos nosotros los que tenemos que amar primero a Dios para que luego Él decida si quiere o no quiere amarnos a nosotros. Es totalmente lo contrario. El primer paso en todo es el paso de Dios. Al principio solamente existía Dios. Al principio solo existía Dios. Y luego Dios, porque es amor, pues decidió crearnos a nosotros, no para servirle. Él no necesita nada de nosotros, sino nos creó para compartir con nosotros su vida, su paz, su felicidad. Entonces, siempre en todo el primer paso es de Dios. Entonces, dice la Sagrada Escritura, dice, ¿qué es el amor? El amor no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor es que Dios nos ha amado a nosotros. Y entonces, nosotros podemos decidir si acoger el amor de Dios, si acoger a Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, o simplemente rechazarle. El hombre de hoy, de este siglo, y el hombre en tiempos al principio de la creación y al final, el hombre siempre será el mismo. Bueno, vamos a ver, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, estaban sin pecado. Estaban sin pecado y Dios les había dado la gracia santificante, la cual les hacía participar de su vida divina, de la vida de Dios. O sea, además de tener esta vida natural, humana, cuerpo, alma, además de esta vida natural, humana, Dios al crearnos nos creó con la gracia santificante para también, además de esta vida natural, además de gozar de esta vida natural, poder también gozar de la vida divina, de la vida sobrenatural de Dios. Entonces, efectivamente, el hombre de ahora con el primer hombre, hay una gran diferencia. Porque los hombres de ahora son los hijos de Adán y Eva, pero después de ofender a Dios, entonces cuando ellos ofendieron a Dios, cuando ellos se rebelaron contra Dios, pues entonces ellos perdieron esa gracia santificante y por consiguiente perdieron esa vida divina
y entonces dejaron de ser hijos de Dios. Por supuesto que no son hijos naturales como Jesucristo. No, el Hijo de Dios es Dios, es eterno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personas divinas que no forman, esas tres personas divinas no forman tres dioses. Un solo Dios con tres personas divinas, pero un solo Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios, nacimos, fuimos creados siendo hijos de Dios, porque cuando Dios nos creó, puso en el mismo momento de crearnos, puso en nosotros la gracia santificante, que es la que nos hace participar de la vida divina, de la vida de Dios. Entonces, nuestros padres Adán y Eva desobedecieron a Dios, perdieron esa gracia y por consiguiente perdimos ese regalo, porque eso no era una cosa. O sea, Dios no estaba obligado al crearnos a nosotros, no estaba obligado a crearnos con esa gracia santificante, crearnos que desde el primer momento de nuestra existencia fuéramos hijos de Dios. Él no estaba obligado a hacer eso. Podía habernos creado simplemente con un cuerpo, con un alma y tener una vida natural, normal. Pero ellos perdieron esa gracia, perdieron ese regalo, esa gracia de ser hijos de Dios. Decimos hijos adoptivos de Dios. Y entonces ahora nosotros todos nacemos con el pecado original. Entonces nacemos con una vida puramente natural. Y además, o sea, nuestra vida natural, pues se ve, nuestra vida natural ha perdido la ayuda de esa otra vida divina que al principio Adán y Eva gozaban. Entonces ahora nosotros, todo hombre está inclinado al pecado. Todo el hombre quiere el bien, pero el hombre está inclinado al pecado. Entonces el hombre no distingue muy bien entre lo que es el verdadero bien. O sea, podemos decir con toda seguridad que el hombre obra por bien, ¿no? Todo hombre obra pensando en un bien. Ahora, lo que pasa es que hay bienes temporales, y hay bienes eternos. Entonces hay bienes que son reales, un bien real y luego un bien aparente. Un bien real y un bien aparente. Un bien real que durará para siempre y un bien aparente que durará por un cierto tiempo y después desaparece. Entonces, a partir del pecado de Adán y Eva, pues el hombre se siente inclinado al mal, aunque siempre obra por un bien, aunque luego no distinga cuál es el bien verdadero que puede durar para siempre y cuál es el bien temporal que solamente puede durar un cierto tiempo y después de ese tiempo desaparece. Bueno, pues entonces eso es... iba a decir que todos los hombres de antes, ahora y después son iguales, pero hay que distinguir, hay que tener en cuenta esto del pecado original. O sea, que al principio el hombre... O sea, Dios no creó al hombre como ahora nosotros estamos, como ahora nosotros somos. Nosotros ahora nacemos sin la gracia santificante, por consiguiente nacemos sin ser hijos de Dios. Podemos decir que nacemos siendo como siervos de Dios, pero no hijos de Dios, ¿no? Pero al principio no era así. Adán y Eva nacieron siendo hijos de Dios.
Bueno, entonces yo decía que si la Biblia sigue siendo útil en el siglo XXI, pues claro que sí, pero también decíamos que depende, si tú quieres realmente experimentar, si tú realmente quieres experimentar la verdadera felicidad, la verdadera paz, la vida eterna, no esta vida humana puramente, sino además de esta vida natural, si queremos experimentar, sacar, no sé, saber un poquitín, ¿no?, qué es la vida divina, pues entonces lógicamente necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Por consiguiente, si nosotros no queremos eso, pues entonces, bueno, pues dices, bueno, pues yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la Biblia, yo no necesito de Jesucristo, yo no necesito de la Iglesia, yo no necesito de los sacramentos, yo no necesito de la oración, no necesito rezar. Claro, si tú lo que quieres es simplemente, pues eso, pues comer y beber y trabajar y pasarlo bien y no tienes y tú ya si eso a ti realmente te llena, bueno, pues vale. Pero si ya lo que decía yo antes, si realmente has pasado por todo lo que se puede pasar en esta vida y has llegado a ser una persona rica y sigues viendo que eso no te llena, sigues experimentando por mucho dinero que tengas y por muchos doctorados que hayas logrado, tú puedes experimentar en lo más profundo de tu corazón que hay algo ahí que te falta algo. Pues claro que falta algo, falta Dios. Decía, me parece que era San Agustín, ¿no? Dios nos ha creado para Él. Y mientras que no volvamos a Él, pues nuestro corazón estará insatisfecho. Porque nuestro corazón lo que quiere no es algo temporal, no es un bien temporal, no es una felicidad temporal, no es una paz temporal. Lo que nuestro corazón quiere es algo que sea eterno, que se puede empezar a experimentar aquí, en esta tierra, pero que en esta tierra solamente puedes empezar a experimentar un poquito, pero eso luego ya, cuando estemos en el cielo, eso lo podemos esperar, lo podremos experimentar a tope. Bueno, pues eso es. Lo que me gustaría dejar claro es que no somos nosotros los que damos el primer paso. El primer paso lo da siempre Dios. Al principio solamente existía Dios. Y Dios dio un paso. Nos creó. Y todo, el primer paso en cualquier cosa siempre es el paso de Dios. Entonces, para ser feliz, ¿cómo uno puede ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Pues mira, en vez de decir qué tengo que hacer para ser feliz, es ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios para mí? Para que yo pueda ser feliz. En primer lugar, siempre es Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para que yo pueda ser feliz? Pues mira, el primer paso es crearnos. Si Dios no nos hubiera creado, pues nada, no hay nada. Entonces el primer paso es que Dios nos crea. Y el segundo paso es que Dios quiere compartir su vida con nosotros. Hemos visto que Adán y Eva, engañados por Satanás era un ángel que también fue creado con libertad como nosotros, y él también, pues en vez de decidir obedecer a Dios, lo que hizo fue rechazar a Dios. Y entonces luego Satanás nos engañó a nosotros,
y perdimos la gracia santificante, dejamos de ser hijos de Dios, pasamos a ser esclavos de Satanás, ¿no? Y entonces, pues ahora, pues, primero Dios nos creó con gracia, con la gracia santificante, luego la perdimos por nuestra culpa, por el engaño de Satanás, y ahora Dios, como perdimos esa gracia santificante, perdimos esa gracia de ser hijos de Dios, pues ahora Dios no solamente nos creó, sino que además Él también ha buscado el remedio para que nosotros, una vez más, si queremos nosotros, si aceptamos ese regalo, pues Dios Padre ha buscado el medio de darnos la oportunidad de volver a ser hijos de Dios como al principio Adán y Eva lo eran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios para que yo pueda ser feliz, para que yo sea feliz? Primero, crearme. Después, al mismo tiempo de crearme, darme la gracia santificante para gozar de la vida de Dios, de la paz de Dios, de la felicidad de Dios. Después, el hombre perdió eso. Luego, ¿qué hizo Dios? Pues para volver a darnos esa nueva oportunidad, pues hizo que su Hijo se hiciera hombre y en la cruz muriera por ti, por mí y por todos los hombres. Y entonces Jesucristo, con su muerte y resurrección, con el Espíritu Santo, con la gracia, pues nos da la posibilidad de recuperar el estado que teníamos, el estado del hombre al principio de ser creado. Bueno, pues eso es. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para mí? Pues eso, crearnos, redimirnos a través de la encarnación del Hijo de Dios, a través de su muerte y resurrección, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia. Entonces, si queremos ser realmente felices, pues lo que tenemos que hacer es dejar que Dios entre en nuestras vidas, dejar que Dios entre en nuestros corazones. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recobrar esa vida divina que perdimos por causa de la desobediencia de nuestros padres, de nuestros primeros padres Adán y Eva. Entonces, Él ha puesto todos los remedios y entonces Dios ahora pues nos ha dado la iglesia, Jesucristo nos ha dado la iglesia, Jesucristo nos ha dado los sacramentos, el bautismo, la confesión, la confirmación, la unción de enfermos, el sacramento del matrimonio para casarse delante de Dios, de acuerdo con las normas que Dios tiene, y luego también pues el otro sacramento de la ordenación sacerdotal. Jesucristo dijo, y sigue diciendo lo mismo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que no come mi cuerpo, el que no beba mi sangre, no tiene vida en él, no vive en mí y yo no vivo en él. Entonces, para que nosotros los hombres podamos comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se necesitan sacerdotes. El Papa, los obispos, los sacerdotes. El Papa, los obispos y los sacerdotes tienen el poder de rezar sobre el pan, de rezar sobre el vino y convertir el pan en el cuerpo de Jesucristo y convertir el vino en la sangre de Jesucristo. Entonces también nos ha dado el regalo del... Bueno, pues eso es, o sea, el hombre del siglo XXI sigue necesitando de Dios, por supuesto que sí. Si quiere ser verdaderamente feliz, necesita de Dios. Y no solamente de Dios, sino que necesita del Hijo de Dios Jesucristo. Porque Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, nos ha arreglado lo que Adán y Eva desarregló.
¿Mm? Entonces, pues eso es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente aceptar el amor de Dios. Aceptar los medios que Dios y su Hijo nos ha dado. Aceptar su amor. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Dios me ama simplemente porque Él es amor. Y como es amor, todo lo que Él crea lo ama. Podríamos decir para que lo entiendas mejor, vamos a ver, para que lo entiendas, para que se pueda entender mejor, Dios, si Dios no dejara de amar algo, ese algo dejaría de existir. ¿Me entiendes? Si Dios, después de crear algo, dejara de amarlo, eso dejaría de existir. Entonces, ¿y yo cómo puedo saber que Dios me ama? Pues porque si Dios no me ama, si Dios no me amara, yo automáticamente dejaría de existir. Entonces, Dios no puede no amar lo que Dios ha creado. Dios todo lo que ha creado procede de Él, por consiguiente es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero el problema está en que cuando Dios ha creado a los ángeles, Dios les creó con libertad. Y cuando Dios creó al hombre, Dios le creó con libertad. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, una parte de los ángeles utilizó esta libertad no para aceptar el amor de Dios, sino para rechazar el amor de Dios. Y después, cuando Dios creó al hombre, Dios también dijo a Adán y Eva, mira, podéis hacer todo lo que queráis, pero mira, esto no lo hagáis porque si lo hacéis, moriréis. Y entonces luego vino Satanás, el cabeza de los ángeles, y les engañó a Adán y Eva. Y dice, ¿por qué no haces esto? Pues porque Dios nos ha dicho que si hacemos esto moriremos. Y entonces Satanás dijo, no, vosotros tranquilos que si lo hacéis no pasa nada, que no vais a morir. No vais a morir. Y entonces pues ellos en vez de decir, no, Dios nos ha dicho que vamos a morir, pues Dios nos ha creado, por consiguiente nos ama, por consiguiente no puede engañarnos, no nos puede mentir. Podían haber dicho eso, pero pues se dejaron engañar. Y pensaron que Dios les podía engañar y no pensaron que ese Satanás, no sabían que ese Satanás, no pensaron que ese Satanás, si ellos aceptaron que Dios les podía estar engañando, o que Dios se les había engañado, pero no cayeron en la cuenta de, bueno, si Dios los puede engañar, tú también nos puedes engañar. Entonces yo creo que no debemos obedecerte a ti, no debemos seguirte a ti, debemos seguir a Dios. Pero ahí está el problema, ellos no cayeron en esa cuenta e hicieron eso. Bueno, lo que iba a decir, el ejemplo que iba a poner, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, lo ama. Y el ejemplo que te iba a decir es lo siguiente. Dios ama incluso a Satanás, incluso a todos los ángeles que decidieron de una vez para siempre rechazar a Dios. Incluso a esos ángeles que decidieron de una vez para siempre rechazar a Dios, incluso a esos ángeles Dios les ama. Porque como he dicho, si Dios no amara algo de lo que ha creado, ese algo inmediatamente
automáticamente dejaría de existir. Entonces, para que veáis cómo es el amor de Dios, o sea, que incluso los ángeles que llamamos demonios, porque son ángeles desobedientes, incluso a los ángeles desobedientes que llamamos demonios, incluso a los demonios Dios les ama. Porque si dejara de amarles, desaparecerían, dejarían de existir. Entonces el amor entonces el amor de Dios es esencial para que algo exista. Y el amor de Dios es esencial para que algo no solamente exista, sino que además se mantenga en la existencia. Nosotros ahora podemos pensar, pero yo no necesito existir, yo no necesito Padre, yo no necesito de Dios para existir. Yo existo y ya está, y ya está, y ya está. Pero claro, es que, no sé, todavía no hemos llegado ahí a comprender lo que yo acabo de decir. Que para que una cosa exista y para que una cosa se mantenga en la existencia, es necesario el amor de Dios. El amor de Dios. Así que, siendo esto así, demos gracias a Dios todos los días. Porque Dios nos está amando continuamente, año tras año, mes tras mes, semanas tras semana, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. O sea, tenemos que dar a Dios gracias porque su amor es eterno. Todo lo que Dios ha creado lo ama para toda la eternidad. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que Dios ama, hay cosas que Dios ha creado para que existan para siempre. Y hay cosas que Dios ha creado para que existan por un cierto tiempo. Dice la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis que llegará un día que serán cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, ya no existirá el cielo, ya no existirá la luna, ya no existirán las estrellas, ya no existirá esta tierra. Ya será un nuevo, será una nueva, no sé, algo que dice también, no sé si San Pablo lo dice, ¿no? Dice, nadie puede imaginar lo que Dios tiene preparado para cuando Jesucristo vuelva y empiece una nueva vida. Y esa nueva vida ya no será como esta. Esa nueva vida ya no tendrá fin. Todo el mundo resucitará. Todos los hombres resucitaremos. Todos los hombres resucitaremos. Y a partir de ahí ya no envejeceremos. Ya no sufriremos la enfermedad, ya no sufriremos la vejez, ya no sufriremos la muerte. Viviremos para siempre, para siempre, para siempre, bien al lado de Dios o bien al lado de Satanás. Eso es lo que hay. En el futuro eso es lo que hay. Unos en el cielo, otros en el infierno. Y que nadie diga, pues Dios no es bueno. ¿Por qué? Pues porque si Dios es bueno, Dios no permitiría que existiera el infierno. Lo que pasa es que Dios es amor y Dios es justo. Y entonces Dios nos dice, mira, yo te he creado para ser feliz. Pero tú tienes que acoger mi amor, tú tienes que acogerme a mí, tú tienes que dejarme entrar en tu corazón.
Pero si tú rechazas, pues tendrás que sufrir las consecuencias de tu decisión. En este mundo hay posibilidad de cambiar. En este mundo hay posibilidad de convertirse. Pero cuando uno deja este mundo, cualquier hombre que deje este mundo, a partir de ahí ya no cambia. Si muere acogiendo a Dios, pues con Dios estará para siempre. Si muere rechazando a Dios, pues vivirá sin ver a Dios para toda la eternidad. Bueno, pues ahí está, Dios es amor. No hace falta que hagamos nada para que nos ame. Él nos ama porque es amor. Y porque además quiere que nosotros podamos compartir su amor, su felicidad, su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Acogerle. Pero tú puedes decir, pues yo no quiero acogerle. Pues muy bien, si no quieres acogerle, asume las consecuencias. Luego si te vas al infierno, luego no pongas la culpa, la culpa es de Dios. No, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya o mía, que nos hemos permitido el lujo de creer que nosotros tenemos la razón y que Dios no tiene la razón. O más aún, permitirnos el lujo de decir que no existe ni Dios, ni infierno, que no existe ni Dios, ni Satanás, ni cielo, ni infierno, ni nada, que no existe nada, existe este mundo que vemos aquí se acabó, y luego yo me muero y un día me muero y se acabó y se terminó todo. No. O sea, Dios, Jesucristo, la Iglesia, continuamente, día a día nos predican que existe Dios, que existe el infierno, que existe Satanás, ¿no? Que Dios nos ha creado porque nos ama y porque quiere nuestra felicidad, pero Dios nos ha dado la libertad. Y si queremos gozar con Dios, estar con Dios para toda la eternidad a su lado, pues entonces acojamos a Dios ahora, acojamos a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y si no, pues luego asumimos las consecuencias. Bueno, yo creo que vale, ¿ok? Espero que te pueda ayudar esto, ¿ok? ¿Vale? Pues nada. Da gracias al Señor. Empieza a dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque te ha creado. ¿Por qué? Porque en su Hijo te ha redimido. Jesucristo, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha muerto por ti y ha muerto por mí, para que tengamos la oportunidad de recuperar la vida eterna que la hemos perdido con el pecado de Adán y Eva. No rechaces esta oportunidad. No rechaces esta oportunidad. ¿Ok? Empieza desde ahora, desde hoy, desde ahora, empieza a dar gracias a Dios porque te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Y recuerda, no importas en qué situación te encuentres en estos momentos, no importa, Dios te ama, por encima de todo Dios te ama y Él quiere ayudarte. Y si tú le dejas a Él, Él te ayudará. Que hay muchas cosas que hay que cambiar en tu vida, pues muy bien, vale. Deja entrar a Dios en tu vida y Él te ayudará a cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Pero para empezar, tenlo claro, tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Dios ama a todos. Dios nos ama a todos desde toda la eternidad. Antes de crear el universo, ya te amaba a ti y ya me amaba a mí. Ya conocía toda nuestra vida, ya sabía todo. Entonces, que quede claro que tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. Pero lógicamente Dios quiere que tú seas su hijo. Y que seas, pues eso, su hijo.
el Hijo de Dios. Y por consiguiente, pues Dios querrá que en tu vida se cambien cosas. Cambien pocas o muchas, pero todo el mundo tenemos lugares que hay que cambiar. Pero que en primer lugar, yo no necesito cambiar para que Dios me ame. Eso es básico, eso es esencial. Eso no quiere decir que, bueno, como yo no necesito cambiar para que Dios me ame, luego entonces yo no voy a cambiar, jamás voy a cambiar. No es eso. No es eso. Es realmente tú no necesitas cambiar, no necesitas cambiar para que Dios te ame. Pero si tú aceptas el amor de Dios, luego ese amor de Dios cambiará en tu vida todo lo que sea necesario cambiar. Pero que por encima de todo, Dios te ama sin condiciones, incondicionalmente, desde toda la eternidad. Esto es fundamental. Es fundamental, ¿ok? Espero que lo entiendas bien. Espero que lo entiendas bien, ¿ok? Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos. Padre Santo, os pido que nos ayudéis a amarte, que nos ayudéis a amarte, que nos ayudéis a conocerte, a amarte, que nos ayudéis a abrir nuestros corazones a ti, que nos ayudéis a dejarte entrar en nuestros corazones para que tú hagas lo que tú creas que tienes que hacer en nosotros, sea lo que sea, porque todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos es solamente para nuestro propio bien, es solamente para nuestra propia felicidad. Bueno, pues eso es. Que Dios nos bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un besazo y que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos ayude un día no solamente estar así a través de este cacharro, a través de este teléfono móvil, sino podamos estar así, pero en el cielo, ¿ok? Bueno, pues que amén, adiós. Vamos a ver.